¿Cómo les va? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva edición de La Última Palabra en este día miércoles, como es habitual, completamente en vivo y en directo, siendo las 22 horas 8 minutos. El día de hoy tenemos un programa distinto, saliendo de lo que es la contingencia política, ya sea a nivel comunal y también regional, para centrarnos en lo que va a ser el día lunes 11 de septiembre, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo que también derivó, ¿no?, a una dictadura de 17 años, donde se vulneraron también derechos humanos. Nos encontramos con Esteban Pérez, presidente regional del Partido Socialista. ¿Cómo está, Esteban? Buenas noches. Hola, Matías, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y excusamos también a nuestra otra invitada, Constanza Pavés, presidenta regional de Convergencia Social, que por problemas de salud nos comunicó que no iba a poder estar presente en esta edición, era otra de las invitadas. Invitarlos también a ustedes, como audiencia, a comentar en nuestra transmisión en Facebook, Canal 30 Oficial, lo que vamos a estar abordando justamente con Esteban. Si quiere también enviar preguntas, vamos a también darle el espacio para que puedan también ir comentando y nosotros acá ir hablando respecto también de lo que es esta temática que estaremos abordando esta noche. Esteban, bueno, lo mencionábamos al inicio de la presentación. El lunes se conmemoran los 50 años de este golpe cívico-militar, ¿no?, que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende y también de esta coalición que era la Unidad Popular. ¿Cuáles son los hitos, considera usted, que marcan este derrocamiento? Mira, sí, qué duda cabe que los 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973 es una fecha que marca la vida de los chilenos. Al menos en muchos de los que vivimos en ese entonces la marcó por 17 años. Creo que es importante recordar de que el golpe de Estado se gestó mucho antes del golpe del día 11 y que el día 11 el quiebre institucional implicó un cambio importante y profundo en la vida de las personas. Yo diría que los principales hitos están dados fundamentalmente desde el punto de vista estrictamente histórico en el alzamiento del regimiento Tacna, unos meses antes del día 11, el mismo día 11 y todo lo que fue la movilización posterior de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas por el territorio nacional y la instalación de lo que fueron, por ejemplo, centros de detención, centros de tortura que se instalaron también en nuestra región del Maule. Básicamente fue ese un poco el despliegue que se quiso instalar, junto con el desmantelamiento de los distintos entes públicos civiles. Me explico, los alcaldes, los parlamentarios, los regidores en ese entonces, el poder político básicamente. Hubo un exilio también, ¿no?, de Sí. quienes eran parte, en este caso, de los partidos de gobierno, ¿no? Bueno, sabido el tema de los exiliados en Isla Dawson, en la Isla 10, donde hay memorias, ¿no?, entre ellos Sergio Guitart, que tiene toda una crónica respecto a cómo fue ese finalmente exilio forzado en esta isla. Ahora, también hay un conflicto en este ámbito también político que en agosto justamente se causó tensión dentro del Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, cuando se leyó este acuerdo, ¿no?, de los partidos políticos de la época, que declaraba inconstitucional al gobierno del presidente Allende. El documento explicitaba, ¿no?, un documento de 6 hojas que detallaban distintos puntos, donde la mayoría consideraba que el gobierno de la Unidad Popular tenía inclinaciones autoritarias, no democráticas y que llevaban a una instalación de un régimen totalitario. ¿Qué tanto incidió ello en el golpe de Estado? Porque, claro, en el Congreso, ¿no?, que es el contrapeso en este caso del Ejecutivo, esto hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Los diputados legislan, el presidente tiene un rol también de colegislador en este ámbito.
son dos fuerzas que constantemente están en un gallito, si se quiere ver, ¿no? de acuerdos de fuerzas políticas. ¿Cuál es la percepción que tiene usted respecto a esta declaración que se leyó también en el Congreso Nacional hace algunas semanas y que generó tensión también entre los partidos actuales? Mira, yo entiendo claramente que esta fecha es una fecha que provoca tensiones, porque es evidente, tenemos visiones distintas. Sin embargo, siento que estrictamente desde el punto de vista histórico, aquí hay un documento que emitió un órgano del Estado que era la Cámara de Diputados, pero que incidió o no incidió mayormente, yo tengo mis dudas, porque todos sabemos, y tú has citado fuentes históricas como el libro de Sergio Vitar, que la CIA intervino en nuestro país prácticamente del mismo día en que se eligió al presidente Salvador Allende por voto popular. O sea, no fue necesario un documento que emanara a la Cámara de Diputados como una resolución de la mayoría en ese entonces para que en Chile se activaran las fuerzas reaccionarias que provocaron el golpe del Estado. Por tanto, yo creo que esa fue una declaración más en el contexto en que se encontraba nuestro país. Hay que entender primero de que es un contexto bastante distinto al actual. Estamos internacionalmente en un contexto de Guerra Fría, donde las visiones políticas eran bastante contrapuestas, muy antagónicas, y eso se expresaba también en nuestro país. Entonces, esa es una declaración más, pero que haya sido el detonante, por ejemplo, para el golpe de Estado. Yo siento que ese golpe se empezó a planificar desde mucho antes. Bueno, y así lo revelan también algunos documentos que se han ido desclasificando con el tiempo. Recordemos Estados Unidos a través no de la CIA, usted lo mencionó, cada 50 años se liberan estos documentos desclasificados que han servido para distintos académicos, periodistas, incluso a hacer investigaciones al respecto de cómo finalmente organismos del aparato estadounidense, que por cierto también habían servicios de inteligencia, en este caso de la Unión Soviética, que también estaban obviamente inmersos en el contexto político de Chile por aquellos años. Pero sí influyó, ¿no?, Estados Unidos en el desestabilizar hasta cierto punto el gobierno del presidente Allende. Incluso hace muy poco, el 10 de agosto, Peter Coulson, que es justamente un investigador estadounidense que ha hecho todo un recorrido respecto a cuál fue el rol que tuvo Estados Unidos, indicó que justamente Agustín Edwards se había reunido en secreto con, en este caso, Richard Nixon, presidente por entonces de Estados Unidos. ¿Cuánto influyó Estados Unidos, considera usted, en incidir, ¿no?, en el gobierno de Allende? Mire, yo siento que, es cierto, este también es un debate de carácter histórico. Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, en esta lógica de contraposición con la Unión Soviética, toma a América Latina básicamente como un espacio propio, ¿ya? Y por como tanto, el patio trasero, lo indican algunos historiadores. Claro. Y muchos historiadores han señalado y han dejado testimonio de la intervención de Estados Unidos en estos países. Sin ir más lejos, tú lo señalabas, el director y dueño del diario El Mercurio se reunió con altos personeros del gobierno de Estados Unidos. Kissinger, entre ellos. Y planificó el golpe de Estado. O sea, yo creo que eso es un hecho. La intervención de Estados Unidos a través de la Escuela para las Américas, donde se formó a los uniformados de los países latinoamericanos en técnicas como, por ejemplo, tortura, en técnicas como eliminar, entre comillas, el enemigo interno. Yo creo que fueron la Alianza para el Progreso también. Yo creo que fueron acciones que el gobierno de los Estados Unidos ejecutó en nuestros países con un ánimo evidente de influenciar que nuestros países no asumieran gobiernos de izquierda. Bueno, y eso también teniendo en consideración cómo en ese entonces también
Cuba estaba viviendo su propia revolución, ¿no? Era lo que se quería evitar a toda costa por parte de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál fue el rol de los medios de comunicación? En este caso mencionamos a Agustín Edwards como uno obviamente de los también de los que había sido financista de las campañas de Richard Nixon en Estados Unidos y que al mismo tiempo tenía este diario, ¿no? El Mercurio, obviamente con un brazo desplegado, lo que es la segunda, en lo que también causaba algo de sedición, ¿o no? ¿Cómo lo observa usted? Yo creo que en general, más allá de la línea editorial que puede tener todo medio de comunicación, en un clima de polarización como el que se dio hasta el año 1973 y después posteriormente, era evidente que los medios de comunicación jugaban un rol importante. Aquí tenemos, por ejemplo, por una parte los diarios de izquierda como El Siglo, Puro Chile, La Hora, la segunda, la tercera, el Mercurio, que prácticamente todos los días en sus portadas o animaban al golpe o rechazaban el golpe o animaban a poder avanzar en el proceso de cambios que se estaba llevando a cabo. De manera muy incendiaria. Yo siento que eso también, el lenguaje, claro, es solo lenguaje, pero también colabora en el ánimo de las personas. Junten rabia chilenos. O sea, si no me equivoco, el diario La Segunda, pocos días antes del golpe. Yo creo que los medios de comunicación tienen hoy día un rol sumamente importante desde el punto de vista de mantener a la opinión pública con un ánimo de concordia, con un ánimo de respeto frente a la opinión contraria, frente a la opinión diversa. Yo creo que es importante que los medios de comunicación hoy día valoren la democracia también, porque no es simplemente publicar una portada por publicarla y después desdecirse de las responsabilidades. El dueño del Mercurio, por ejemplo, nunca ha asumido las responsabilidades que ha tenido o que tuvo frente al quiebre institucional de la democracia en nuestro país. Hasta el momento de su muerte, ¿no? Recordemos que ahora ha sido toda una generación de Edwards que han estado al mando de este medio de comunicación. Van pasando también a lo que mencionábamos, el periodo, ¿no?, de tensión que existía, de polarización por aquellos tiempos, muchas marchas por parte, obviamente, obviamente partidos de izquierda que respaldaban la gestión de Salvador Allende, como también de la oposición, ¿no? Se creó esta agrupación paramilitar, ¿no?, Patria y Libertad, que también tuvo un rol obviamente violento durante lo que fue también el proceso de la dictadura. ¿Cómo recuerda usted ese periodo de polarización en los años, obviamente, que duró, ¿no?, el gobierno de Salvador Allende del 70 al 73? Mira, yo... 1043 días aproximadamente. Sí, tengo que reconocer primero que yo no soy tan viejo como lo parezco. Voy a revelar mi edad, digamos, frente a la opinión pública. Tengo 57 años, o sea, yo para el golpe de Estado tenía 7 años, ¿ya? Y en este caso los recuerdos personales son solamente de un niño que tuvo que cambiarse de ciudad para ir a vivir con sus abuelos. Y después me enteré de que mis padres habían estado detenidos en distintos centros de detención, por cierto. Entonces, el recuerdo o la información de la que yo dispongo es más bien de carácter histórica, académica, en la conversación con personas, en las distintas fuentes históricas a las cuales uno puede acceder: la música, la escultura, la pintura, el arte, en general, donde uno se puede informar aparte de los libros de historia. Mi recuerdo de esos días en relación con esa información de la que yo he podido recabar es de una alta movilización del pueblo, es de una polarización política, un crispamiento político, voy a utilizar el concepto que utilizó la presidenta Bachelet, un ambiente un poco tóxico, ¿ya? Y que se expresaba probablemente en todas las ciudades de nuestro país.
Yo creo que ese ambiente, uno, influenciado por lo que conversábamos antes, en el contexto de la llamada Guerra Fría del mundo, estaba además siendo exacerbado por las distintas declaraciones de los dirigentes políticos de la época. Y por tanto, eso habla también de una importante movilización de la gente, del pueblo, en la búsqueda y en la defensa de sus derechos, pero también de un lenguaje, de una actitud un tanto imponente frente, digamos, a otra opinión política. Poca tolerancia frente a la opinión política diversa. Yo creo que ese es como la principal descripción que yo podría dar de ese contexto político. Y sin embargo, yo creo que también, desde el punto de vista más positivo, había mucha esperanza en la gente. Que por primera vez en Chile a los niños de nuestro país y a las niñas de nuestro país se les entregara medio litro de leche diario. Era algo que era impensado en nuestra sociedad chilena. Hoy día es absolutamente normal ir al supermercado y comprar una caja de leche. Para todos. Incluso se entrega también en las escuelas y colegios de nuestro país. Pero hasta ese entonces el derecho a una alimentación sana por parte de la niña y niño era impensado en nuestro país. Que el cobre, que hoy día es uno de los puntales de nuestra economía, pasara a ser propiedad de todas las chilenas y chilenos, era impensado en nuestra sociedad. Y sin embargo, ese proyecto de ley fue aprobado en el Congreso Nacional por la unanimidad del Parlamento. O sea, todos los parlamentarios de izquierda, de centro y de derecha aprobaron ese proyecto. Entonces, es cierto, había un ambiente un poco tenso, un poco tóxico, como decía la presidenta Bachelet, pero también había mucha esperanza en el pueblo de Chile en que por fin se iban a hacer cambios que a ellos los iban a beneficiar. La figura del presidente Allende puede ser un tanto controvertida para muchos chilenos, pero si uno lo observa en la mirada desde el extranjero, en cómo ven al presidente Allende en todo el resto de los países del mundo, lo ven como un líder, como un tremendo líder que intentó hacer cambios importantes en beneficio de la gente. Uno, lo primero que va cuando yo voy al extranjero, no he ido últimamente, pero cuando he ido, Chile, no sé, algún futbolista, el futbolista de turno, me acuerdo que hace algunos años era Iván Zamorano, Chile, Zamorano, Pinochet, porque evidentemente todos los horrores de la dictadura se subieron afuera. Pero también el presidente Allende, Salvador Allende, Chile, Pablo Neruda, sí, ¿no? Eso es como uno de los principales referentes de la justicia social que se ve como modelo en Chile, es el presidente Allende en todo el mundo. Lo que llama la atención y lo que quizás también en la época, ¿no?, causó algo de temor, claro, estábamos en contexto de Guerra Fría, una Guerra Fría que estaba polarizada en lo que era el comunismo por parte de la Unión Soviética, Estados Unidos por lo que es el capitalismo, y cómo finalmente esta ideología iba pasándose por los países hasta lo que quería Estados Unidos no llegara, ¿no?, a su territorio. Usted lo mencionó, Estados Unidos veía como el patio trasero a lo que era América Latina, y con el caso de Cuba particular, que fue a través de una revolución, en el caso de Chile fue a través de la vía democrática. Había cierto temor también de que por la vía democrática presidentes, en este caso, apegados a la izquierda, al socialismo en este caso, porque cabe destacar, muchas veces se suele decir no Allende comunista, pero en realidad era Partido Socialista, eran dos veredas quizás distintas que compartían, ¿no?, ciertos criterios en común, pero el modo de ejecutarla era el distinto, ¿no? ¿Causaba eso algo de temor también en la sociedad de derecha? Sí, evidentemente, yo eso no lo puedo desconocer, había mucho temor por perder muchos privilegios, por entender de que también las personas que eran de estratos bajos tenían derechos sociales y que esos derechos sociales tenían que hacerse efectivos. El presidente Allende decía que la revolución se hacía con empanadas y vino tinto.
vale decir, se hacía a la chilena, con el contexto chileno. Lo que sucedió en la Revolución Cubana no se podía replicar acá en nuestro país, porque nuestro país hasta ese momento era profundamente democrático. El proyecto del presidente Allende tenía que realizarse necesariamente en democracia, pluralismo y libertad. Él ocupaba esos tres conceptos. Y permíteme, Matías, yo no soy militante del Partido Comunista, tengo mucho respeto por el Partido Comunista, pero sin embargo el Partido Comunista en nuestro país, en Chile, ha sido tradicionalmente un partido profundamente democrático. Más allá de su identificación directa con lo que fue el Partido Comunista de la Unión Soviética en un determinado contexto histórico, en Chile se decía que cuando en Moscú llovía los comunistas chilenos andaban con paraguas, ¿ya? Aunque fuera verano. Entonces había una dependencia, una especie de Vaticano ideológico muy fuerte en este caso. Pero el Partido Comunista es un partido profundamente democrático, al menos en nuestro país. Nunca ha participado en una amenaza de golpe de Estado, nunca ha intentado tomar el poder por las armas, ha sido profundamente reformista, siempre tratando de crear las condiciones para permitir cambios que beneficien a nuestra población. Entonces, la verdad es que más allá de que Salvador Allende fuera o no militante del Partido Socialista y no comunista en este caso, no le quitaba mérito a lo que fuera a la identificación de muchas personas con lo que hoy día es el Partido Comunista de Chile. Que es uno de los partidos también más antiguos, ¿no? que prevalece en nuestro país y a nivel latinoamericano, ¿no? También. Esteban, avancemos un poco respecto al proceso de dictadura. Usted mencionó 7 años aproximadamente tenía cuando ocurre el golpe de Estado en el año 73, sin embargo, en los 17 años usted se crió en este proceso, ¿no? en este proceso de dictadura. Respecto a ello, ¿cómo recuerda usted a la región, particularmente en su época de crianza? Mencionamos que, bueno, en el ámbito político, el Congreso en este caso estaba suprimido, autoridades locales, ¿no? Administrativas eran designadas a dedo. ¿Cómo recuerda el proceso también con algunos derechos disminuidos hasta cierto punto, toque de queda? Mira, mi primera experiencia fue en el ámbito estudiantil. Yo fui dirigente estudiantil, pero un dirigente estudiantil un poco sui generis, porque no podía ser electo en ese entonces. A lo más presidente de curso, y organizamos algunas cosas con algunos otros presidentes en lo que era en ese entonces el Liceo de Hombres en la comuna de Linares. Mi vinculación también a la iglesia fue algo que me marcó desde el punto de vista de la formación política. Recuerdo haber participado muy joven de reuniones de agrupaciones de derechos humanos. Conocí el drama de las familias de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos. Lo conocí al alero de la Iglesia Católica, con la presencia importante de Monseñor Carlos Camus, aquí en la diócesis de Linares, todo lo que podríamos entender hoy día como el Maule Sur, incluyendo Constitución. Entendí también tempranamente que no había posibilidad de elecciones como en otros países donde uno podía decir, mira, vamos a elegir al alcalde. No había ninguna posibilidad de elegir al alcalde. Una presencia militar importante en nuestra ciudad. En el caso de Linares, donde yo viví muchos años de niño y de joven, de lo que era la escuela de artillería, las protestas de los familiares de los detenidos desaparecidos, los cantos que uno no escuchaba en otra parte, sino que los escuchaba al interior de la iglesia. Recuerdo la canción, por ejemplo, Yo te nombro libertad, que no es precisamente una canción que uno podría decir es como de izquierda, no, pero eso se escuchaba solamente en algunos espacios. Entonces uno notaba la diferencia entre aquellas personas que vivían en un espacio exterior y algunos espacios como las organizaciones de derechos humanos o la misma Iglesia Católica. Y también el drama humano que significaba, por ejemplo, los vecinos que se encontraban cesantes, que de repente no tenían, discúlpeme el concepto, entre comillas, para parar la olla. Recuerdo a muchas personas, muchas familias que en el mismo patio de la casa plantaban algunas cosas para poder alimentarse durante el día.
muchas familias en ese entonces pasaban el día entero con una ensalada de tomate. Era un drama tremendo. Las cifras que nosotros después hemos conocido nos indican de que al menos un 40% de la población, un 40% de la población, de 100 familias, 100 estaban en cesantía, en situación de cesantía. Entonces, esa posibilidad de conversar algunas cosas, pero que no te escuchen, de decir, mira, sabes que yo tengo un primo que está viviendo afuera. ¿Y dónde está viviendo? No, pero dejemos el tema hasta ahí porque en realidad no quiero seguir hablando porque no quiero que esto se sepa, no quiero que esto se escuche. De repente encontrar papeles, volantes, panfletos en ese entonces en la puerta de la casa y que después de recibirlo y de leerlo había que quemarlo, porque no era la idea que se pudiera conocer esa situación. Y esa también esa división social que provocó el golpe de Estado. Yo recuerdo a una querida colega profesora acá de San Javier, la señora Milagro Paradenas, que me decía, mire, yo salía a la calle los días posteriores al golpe y personas con las que yo había trabajado toda mi vida se cruzaban al frente para no saludarme. No solamente porque tenían encono o rabia conmigo, sino porque además los podían ver a ellos saludándome. Entonces, esa división social que se produjo, esas penas que sufrió el pueblo de Chile, esa falta de participación, del derecho a opinar, fue algo que a mí me marcó profundamente en esa diferencia, porque, como te decía, el espacio de libertad para mí, como joven, era la Iglesia Católica. Esteban, vamos a hacer una breve pausa. Antes, invitarlos a ustedes en sus casas a ser partícipes de este programa. En nuestra red social de Facebook está transmitiéndose este programa, donde usted también puede comentar con nosotros, opinar, dejar también, si usted lo decide, su experiencia de lo que fue esta dictadura cívico-militar. Algunas de las reacciones y comentarios que nos han llegado a esta hora, 22:35 minutos. Feliciana Valladares, hola, buenas noches, bendiciones. Gracias, Feliciana, por estar en sintonía de nuestro programa. Nicole Correa Labraña, excelente compañero, indica. Julio César Cifuentes, excelente análisis, compañero. Es lo que hay que hacer, informar, educar y recordar. Y el mantra debe ser paz, verdad, reconciliación y garantías, y no repetición. Ante eso, una pregunta. ¿Qué opina de las declaraciones de Chile Vamos? Vamos a dejar esta pregunta planteada, vamos a hacer una breve pausa, 22:36 minutos, y al regreso, Esteban Pérez va a responder a la pregunta de Julio César. Vamos y volvemos. Seguimos haciendo la última palabra con nuestro panelista el día de hoy, Esteban Pérez, presidente del Partido Socialista, con quien abordamos la temática el día de hoy vinculada a estos 50 años que se van a conmemorar el 11 de septiembre del golpe de Estado y la posterior dictadura cívico-militar. Nos quedaba una pregunta que nos planteó uno de nuestros televidentes a través de nuestra transmisión en Facebook, donde usted también puede participar y comentar, que preguntaba qué opina usted sobre las declaraciones de Chile Vamos. Esto en el contexto, ¿no?, que hoy se dio a conocer que los partidos pertenecientes a esta coalición política, entre ellos Evópoli, la UDI, Renovación Nacional, se iban a restar, ¿no?, de esta ceremonia que se va a hacer el 11 de septiembre en La Moneda, y también presentaron un propio documento, ¿no?, respecto a los compromisos de esta coalición en la declaración por la democracia. Mira, Matías, yo antes me voy a permitir un segundito enviarle un cordial saludo a todas las personas que hoy día nos ven a través de las pantallas de Canal 30. Quiero enviarle también un saludo a Constanza Pavel, la presidenta regional de Convergencia Social. Yo espero que se mejore pronto.
veía algunos saludos ahí, qué éxito compañero, muy bien compañero. Bueno, dentro de la izquierda nosotros utilizamos mucho el concepto de compañero, nos tratamos de compañeras o de compañeras. No es de extrañar eso, digamos, es una palabra que expresa mucha fraternidad, ¿ya? Segundo, estuve escuchando hoy día la declaración de los partidos de Chile Vamos. Yo creo que es una declaración que va por un lado positivo, eso no lo voy a desconocer. Sin embargo, encuentro que fue un poco superficial. Creo que es una declaración muy conceptuosa, la paz, el bien común, los derechos humanos, pero en lo que sucedió el año 1973 en Chile fue un golpe de Estado. Y un golpe de Estado por naturaleza conlleva violaciones a los derechos humanos. No hay una precisión más detallada sobre, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en nuestro país, a las víctimas. Nada se dice sobre encontrar el cuerpo de las personas que son detenidas desaparecidas. Nada se dice sobre la justicia. Han pasado 50 años del crimen de Víctor Jara, del cantautor, del cual todos conocemos sus canciones. Y sin embargo, recién este año se viene a hacer justicia, entre comillas, una justicia un poco tardía, pero justicia al fin. Entonces, echo de menos esos conceptos que son de fondo, no solamente de forma en la declaración de la derecha. Valoro el gesto, pero me hubiese gustado que hubiera hecho referencia a la responsabilidad que los partidos políticos de derecha tuvieron en el contexto del golpe del Estado. Nosotros como Partido Socialista, no puedo hablar por el resto, hemos hecho una profunda autocrítica. Utilizamos un lenguaje incendiario en muchas de nuestras declaraciones. Yo no lo habría hecho, pero evidentemente que uno es hijo de su tiempo, ¿ya? Y en el contexto de lo que hablamos de la Guerra Fría y la polarización política mundial, esas declaraciones abundaban, ¿ya? Sin embargo, eché mucho de menos eso en la declaración de los partidos de la centro derecha, en el sentido de que haya un compromiso, de saber conocer la verdad sobre lo que sucedió, fundamentalmente con el paradero de aquellas personas que fueron víctimas de desaparición forzada, y justicia para que estas situaciones no se repitan y que además permanezcan en la memoria, porque uno de los principales factores motivadores para que estas cosas no se repitan es la memoria histórica precisamente. Ahora, Esteban, respecto a esta misma temática, ahondando también las declaraciones de Francisco Chaguán, presidente actual de Renovación Nacional, cuando se da a presentar este compromiso que tiene 7 puntos, Francisco Chaguán insta al presidente Gabriel Boric a tener un discurso que no genere más división en Chile, a nivel político, obviamente. Justamente hoy se da a conocer la encuesta Criteria, que sitúa al presidente Boric con 50 puntos dentro de los mandatarios desde el regreso a la democracia que consideran los ciudadanos, en este caso los encuestados, que más división política ha generado en el último tiempo. Le sigue con 31 puntos posterior el expresidente Sebastián Piñera. ¿Usted está de acuerdo con este planteamiento? Yo siento, Matías, que la declaración de la derecha poco profundiza en ese tema. Decir, mire, si hay algún desmán, algún problema, algún desorden el día 11 de septiembre, el presidente Gabriel Boric va a ser el responsable. La verdad es que eso de alguna manera también es sacarse de encima la propia responsabilidad. A mí me gustaría ver una derecha realmente comprometida con la democracia. Sin embargo, uno ve cada cierto tiempo actividades de los propios partidos donde la cual más de algún dirigente interno se declara pinochetista. Nada dice la declaración de la derecha, el caso puntual de la región del Maule, de los 71 personas que fueron ejecutadas por razones políticas o de los 59 que fueron detenidas desaparecidas. No hay ninguna alusión a las víctimas. No hay no hay un acto de responsabilizarse de lo que fue la actuación de la derecha en ese entonces.
y que el presidente llama a la polarización cuando se produce un momento histórico bastante importante, que son los 50 años de la conmemoración de este golpe de Estado. La verdad es que el momento de por sí probablemente traiga cierta diferencia entre los chilenos. Lo importante es que los chilenos tengamos mínimos comunes: el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, el entender de que las declaraciones por sí solas no bastan, sino que tiene que haber gestos concretos de verdad y de justicia, ¿ya? Hoy día, antes nosotros hablamos siempre de verdad y justicia, yo vengo del mundo de los derechos humanos. Hoy día se le agregó eso de las garantías de no repetición, que también me parece importante. Sin embargo, entender de que los conflictos políticos tienen que resolverse a través de vías democráticas, algo que puede parecer muy simple, pero cuando alguien dice, mira, en realidad yo valoro lo que hizo tal persona en dictadura, eso significa de que un dirigente político no descarta la posibilidad de una intervención militar con tal de obtener sus propósitos políticos. Esteban, y eso a mí me parece inaceptable. ¿considera que fue desafortunada la frase la semana pasada del presidente Boric cuando se da a conocer que uno de los imputados en el homicidio de Víctor Jara se suicida y obviamente hace alusión de que algunos mueren de manera cobarde? Él hizo una autocrítica, dijo que fue desafortunada en su momento. Hay gente obviamente que adhiere a sus palabras, otras que obviamente lo condenaron. ¿Frases como esas generan división también? Yo diría que frases generan división, hechos generan división. Las reformas que quiere instalar o las enmiendas que quiere instalar el Partido Republicano en nuestro Consejo Constitucional también generan división. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que en nuestro país diferentes iniciativas, diferentes opiniones pueden generar división, si eso es legítimo. Lo que no es legítimo es que se sobrepase el marco del Estado de Derecho y el esquema democrático para poder imponer las ideas que uno tenga. Yo creo que ese es un límite que nosotros, a 50 años del golpe de Estado, debiéramos tener como un consenso básico en nuestra sociedad. Yo miraba hoy día un video que circula por las redes sociales de un tenista, yo sé, en alguna parte en el US Open, en el abierto de Estados Unidos. En el abierto de Estados Unidos. Mira, yo no sabía si era en Europa o en Estados Unidos. Alemán, por si acaso. Sí, sí. Y es alemán, y cuando una persona del público habla y dice una frase que era utilizada por Hitler, dice, no, para mí esto es inaceptable. O sea, los alemanes, después de haber sido los principales promotores de la exterminación del pueblo judío, de los campos de concentración, de la eliminación de los homosexuales, de los gitanos, de muchas personas que eran de otros países, y con toda la terrible matanza que significó la Segunda Guerra Mundial y en términos de violación a los derechos humanos, han aprendido de su historia. Y por eso ellos recuerdan esto. Y todos tienen claro, incluso los partidos de derecha, de centro y de izquierda, tienen claro que es inaceptable volver a una situación como esa. Eso yo esperaría un poco más en nuestro país, de que los actores políticos, fundamentalmente de la derecha, porque no, de la izquierda nosotros hemos hecho, como te decía, una profunda autocrítica al respecto, valoráramos la democracia, valoráramos el Estado de Derecho y no negáramos estos hechos que sucedieron. Hoy día se está instalando el negacionismo. Lo único que falta para algunos actores de derecha es que las víctimas de violación a los derechos humanos tengan que pedirle disculpas a los victimarios. Entonces yo siento que nos falta mucho para avanzar y espero que lleguemos a ese punto en el cual todos tengamos el consenso básico de que la democracia no se puede romper por razones distintas a lo que nosotros ya hemos conversado. Ahora, este mismo tema del negacionismo, que era uno de los temas que me gustaría abordar, temas como por ejemplo violación a los derechos humanos, torturas, que mucho sector de la población suele relativizarla, suele indicar no, esto no fue así. Son frases que uno escucha constantemente.
o las lee a través de redes sociales, donde finalmente llaman finalmente a un discurso de bastante odio, de bastante rencor también. Hasta ese punto, ¿cómo afecta, considera usted, discursos como eso a la democracia y también haciendo el vínculo con lo que es el negacionismo, la relativización que se hace respecto, habiendo obviamente informes, ¿no?, de la Comisión Balich, entre ellas donde se relatan víctimas obviamente de tortura? ¿Cuáles fueron todos estos procesos que tuvieron que pasar en estos centros de detención, colonialidad entre uno de ellos? ¿Cómo afecta eso a la democracia también? Yo creo que afecta profundamente a la democracia. Yo creo que para comenzar a tener una visión profundamente democrática en nuestro país tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvo que hacerse mucha autocrítica, mucho mea culpa, como dirían en la iglesia. Y siento que hoy día, si hace 20 años tú hablabas de Pinochet, todo el mundo entendía que había sido un dictador cruel y sanguinario. Pero hoy día, con las nuevas generaciones que no vivieron a esa época histórica, tú le instalas un discurso a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación. No, si la verdad es que Pinochet no fue tan malo. No, la verdad es que Pinochet hizo mucho por la economía. O sea, de alguna manera relativizando lo difícil y lo terrible que fue ese periodo para la dignidad de las personas. Y eso conlleva además una situación en ciertos sectores de la extrema derecha en nuestro país, fundamentalmente del Partido Republicano, que niegan lo que sucedió. O sea, no, la verdad es que yo escuchaba declaraciones en algún momento en un programa de televisión donde un personero del Partido Republicano decía que el asesinato de Víctor Jara, con muchos tiros de bala, había sido un crimen pasional. O que los abusos en centros de detención a las mujeres en nuestro país eran una especie de mito urbano. O sea, algo inventado por la sociedad, algo que de repente a alguien se le ocurrió decir, mire, no, si en realidad esto no fue tan así, fue de esta manera. Esa relativización de las violaciones a los derechos humanos hoy día le hace muy mal a nuestra democracia. ¿Denota falta de empatía? Yo diría que no solamente falta de empatía, sino que además un desinterés por conocer lo que sucedió, una arrogancia, una soberbia frente a lo que sucedió y decir, mira, en realidad a mí la verdad es que no me importa la cantidad de personas que fallecieron, porque para mí lo importante era restablecer la democracia. O sea, primero no se restableció la democracia, sino que el pueblo de Chile tuvo que luchar durante 17 años para que se restableciera. Y segundo, el fallecimiento, la muerte de una persona, una sola persona, es inaceptable desde el punto de vista de el consenso mínimo que hoy día todos tenemos que tener, que es el respeto a los derechos humanos. Esteban, hay un proyecto que se quiere impulsar justamente que sancione el negacionismo. Hasta cierto punto, ¿cómo lo observa usted? ¿Es necesario un proyecto de ley para sancionar este tipo de prácticas, de discurso, que relativicen, que nieguen violación a los derechos humanos? Y a la par, este proyecto también puede repercutir en lo que muchos consideran como la libertad de expresión, contravenir lo que es la libertad de expresión. Mira, más que legislar para sancionar el negacionismo, yo siento que aquí hay que comenzar un proceso que se viene realizando, por cierto, desde hace muchos años, de educación profunda, primero en el respeto a los derechos humanos, en el entendido que los derechos humanos no son solamente no matar a una persona por razones políticas o hacerla desaparecer, sino que en un concepto más global, en un concepto de dignidad de la persona, de integridad de la persona y de los derechos que ésta tiene. Más que en el acto de sancionar, yo veo la experiencia de otros países. La Alemania, por ejemplo, tiene un marco legal que sanciona el negacionismo. Italia también lo tiene. Portugal también lo tiene. Hay varios países. Uno podría mirar esa experiencia, digamos, de manera
práctica para poder aplicarla. Sin embargo, yo siento que hoy día lo principal es la educación. A través de la educación podemos educar a las nuevas generaciones en el entendido de que la persona que piensa distinto, la persona que se viste distinto, que tiene una opinión política distinta, merece el mismo respeto que la que tengo yo. Esteban, lo último, para tratar de abordar el tema de la contingencia nacional. Respecto a lo que fue dado a conocer la semana pasada, justo un día miércoles también, por el presidente Gabriel Boric, este plan de búsqueda, ¿no? Para obviamente tratar de dar con el paradero, o si no es dar con el paradero de los cuerpos de algunos detenidos desaparecidos, conocer la trayectoria que tuvo tras la detención, que justamente fue presentado en el contexto del Día Internacional de la Desaparición Forzosa. ¿Cómo lo observa? ¿Por qué considera que ya después de 50 años otro gobierno no se hizo cargo de esto antes? Primero, yo señalé hace un momento que había 71 personas que fueron ejecutadas por razones políticas y 59 en la región del Maule que fueron hechas desaparecer de manera forzada. Más allá de las cifras, más allá de las cantidades, estamos hablando de personas. Y de familias a la vez. Estamos hablando de familia, estamos hablando de un padre, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de abuelitos, estamos hablando de nietos, estamos hablando de madres que fueron hechas desaparecer estando embarazadas. Es la dignidad de la persona la que está involucrada en esto. Más allá de la cantidad de personas, son familiares, como podríamos llamarlo nosotros. Yo siento que esas personas merecen justicia, se merecen saber la verdad de sus familiares, qué pasó con sus familiares, y merecen tener justicia. Cuando el presidente Boric dice que es el Estado el que debe hacerse cargo de la búsqueda de los restos de estas personas, es porque fue el Estado el que llegó a las casas de las personas con una lista. Voy a poner mi nombre, Esteban Pérez Pérez, ¿ya? María Cáceres Rojas, ¿ya? Llegó con un listado de personas, las sacaron de su casa a la fuerza, las mantuvieron en el centro de reclusión, clandestinos y algunos abiertos. Aquí en la región del Maule hubo por lo menos 75 centros de detención en toda la región, y los torturó para sacarles información, y en muchos de estos casos hizo desaparecer a estas personas. Entonces fue el Estado el responsable de que esas personas desaparecieran, y por tanto es el Estado, y ahí yo concuerdo muy bien con el presidente Gabriel Boric, en el sentido de que es el Estado el que debe hacerse cargo de buscar la verdad sobre los restos de estas personas, de buscar la verdad sobre el paradero de estas personas, de cuáles fueron las circunstancias en las que fueron hechas desaparecer, y que se haga justicia también al respecto. Bueno, y asimismo el Estado tuvo que pedir disculpas en su momento con el presidente Elwin, luego de conocerse, ¿no?, el informe de la Comisión Balich. Luego de leer, está toda la anécdota de cuando él recibe el informe y lo lee en la casa en Cerro Castillo, y obviamente tras conocer los vejámenes que sufrieron muchas personas que obviamente relataron en este informe, pidió disculpas a las familias en nombre del Estado de Chile. Invitar a la gente en los minutos que nos quedan, obviamente, a seguir comentando en nuestra transmisión. Son las 23:02. Ana María Lepe Céspedes dice: Esteban Pérez Burgos, claro, preciso y educativo en este hacer memoria sobre lo sucedido en Chile antes, durante y después de la dictadura cívico-militar. Jennifer Andrea Mornar Reyes también nos dice: se agradece esta claridad, parte de los comentarios que nos han llegado hasta esta hora. Esteban, vamos a analizar un poco también la contingencia política nacional. El gobierno obviamente quiere impulsar y está en negociaciones, a pesar de que quizás ha quedado un poco de lado o un poco
en segundo plano lo que son las negociaciones con los partidos, en este caso también de la oposición, por un nuevo pacto fiscal que busca que el Estado finalmente recaude más dinero para obviamente implementarlo en derechos sociales, lo que es también educación, salud, que hay un punto también, elevar las pensiones, en este caso de las personas que están en el sistema de AFP. ¿Qué tanto podría repercutir el contexto del 11 de septiembre en la negociación justamente que se está llevando a cabo en paralelo por el ministro Mario Marcel? Mira, la verdad es que yo siento que en muchas ocasiones nosotros tenemos una visión de lo que sucede a nivel nacional, de los titulares de la prensa, pero el ambiente político, tanto en el Parlamento, en el Ejecutivo, como en otras instituciones del Estado, funciona bastante bien. Uno ve a las personas que son de centro derecha conversando con la de izquierda y nadie se extraña de eso. Siento que muchas veces las declaraciones se hacen para la galería, para el público, ¿ya? Y por tanto uno siempre debe apelar a la responsabilidad política, siempre debe apelar a entender de que hoy día, y si yo le pregunto a usted señor que me ve a través de las pantallas de Canal 30 a esta hora, lo más probable es que me va a decir en relación con su futura pensión o con la pensión que está a punto de recibir, que no es una pensión digna. Las AFP hoy día no entregan una pensión digna. Y eso todos lo sabemos, ese es un consenso de carácter nacional. Y sin embargo, la manera, la forma en que se puede aumentar esa pensión para poder entregarle dignidad a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados y pensionados, es a través de este fondo, de este nuevo pacto fiscal que propone el ministro de Hacienda. Yo siento que hoy día tenemos una oportunidad importantísima para poder entregar derechos sociales a la mayoría, a la enorme mayoría de nuestro país que hace muchos años espera esa situación. Y la oportunidad del presidente Gabriel Boric, yo siento que tenemos que respaldarla, al menos los partidos políticos que respaldamos al presidente Boric, la vamos a respaldar con todas nuestras fuerzas. Si es necesario vamos a salir a la calle, a hacer pedagogía política para poder hacerle entender a las personas lo importante de que este nuevo pacto fiscal pueda ser una realidad y que por fin el pueblo de Chile reciba los beneficios que merece y que requiere en dignidad y derechos, como es lo que corresponde. Esteban, otro punto es... Veía hace muy poco también un video de cómo hasta cierto punto los medios de comunicación a nivel nacional no han tenido el mismo interés en mostrar lo que se está llevando a cabo el trabajo, ¿no? En este organismo que busca redactar una nueva constitución que va a ser sometida a voto popular a finales de año, en diciembre. La comisión experta trabajó en este proyecto durante enero hasta marzo más o menos, cuando posteriormente asumen estos convencionales, estos consejeros, se les cambió el nombre, consejeros constituyentes, quienes están votando este anteproyecto que también fue publicado. En ese sentido, ¿cómo observa el proceso de información que va a venir posterior a que se entregue este proyecto final en noviembre? Obviamente, igual que en el proceso anterior, la prensa estuvo más enfocada, prácticamente todo lo bueno, lo malo y lo mínimo era prácticamente un titular en algún noticiero. ¿Qué pasa, considera usted, con este proceso, con este nuevo proceso? Mira, siento que efectivamente durante el proceso constitucional que terminó con la victoria del rechazo el 4 de septiembre pasado, hace un año, se enfocó la prensa muchas veces en, mira, esta persona iba vestida de indígena, esta persona dijo esto, esta persona andaba sin corbata. O sea, yo creo que eran cosas más bien de forma y no de fondo. Nos perdimos una oportunidad histórica importante, pero yo no voy a llorar sobre la leche derramada. Yo creo que esa fue una realidad. La historia juzgará, dice. La historia juzgará, exactamente. Sin embargo, hoy día nos vemos enfrentados a un nuevo proceso constitucional en donde en el Consejo
la derecha y la centro derecha, y yo diría que incluso parte de la extrema derecha, como el Partido Republicano, tienen hoy día una mayoría para poder aprobar un esquema de constitución tal como ellos quieran. O rechazar también. O de rechazar también. Porque justamente el día lunes se votó y quedó fuera al menos este derecho a manifestarse y reunirse, obviamente de manera no avisada en ese sentido. Sí, hay muchas enmiendas, muchas propuestas que pueden terminar siendo retroceso desde el punto de vista del avance democrático y del avance en materia de derechos de las personas. Y eso es preocupante. Es preocupante porque un amigo que hoy día con el que conversaba sobre este tema me decía, mire, hemos pasado de un extremo de un lado a un extremo del otro lado. Yo no tengo una visión tan cercana a la opinión de mi amigo, pero siento que hoy día se expresa en el Consejo Constitucional una opinión extrema por parte del Partido Republicano que le está haciendo muy mal a la idea original que todos tuvimos, en el sentido de que hubiera un marco constitucional, una carta magna que nos pudiéramos sentir representados todos. Es decir, mira, yo tengo diferencias, me parece hay algo que no está bien en la Constitución, pero en general yo me siento representado por esa Constitución. Yo creo que en eso hay mucho en lo que avanzar. Y veo, como decía el consejero constitucional Jerko Ljubetich, veo con pesimismo realista en la posibilidad de que podamos avanzar en eso con las propuestas y las enmiendas que hoy día el Partido Republicano está presentando en el Consejo. Perfecto. Muchas gracias, Esteban, por haber conversado con nosotros esta noche. Que tenga un día. Muchas gracias, Matías. Bueno, nosotros desde los estudios de Canal 30 en San Javier despedimos también esta edición. Los dejamos invitados también para el próximo miércoles a un programa similar, abordando lo que es nueva conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Será hasta entonces. Chao, chao.